Árbol de componentes y árbol de procesos son dos conceptos sencillos e intuitivos, ambos ligados a cualquier producto resultado de una elaboración o fabricación. Con el objeto de aproximarnos a ello, vamos a considerar al azar un producto elaborado cualquiera. Pues bien, ya tenemos ganadora, la sabrosa torrija. Vamos a analizar el proceso de elaboración de la misma. Partiendo de unos ingredientes, materias primas, pasando por una serie de operaciones, tareas o procesos, y por unos semielaborados que definen los diferentes niveles de elaboración, hasta llegar al producto final, en este caso un plato de torrijas. Si descomponemos la estructura de producto generada en dos, considerando por una parte materia prima, semielaborado y el producto final, y por la otra parte el conjunto de procesos que hemos llevado a cabo, obtenemos de un lado el denominado árbol de componentes, LDM o Bill of Materials, y por la otra parte tendríamos lo que es el árbol de procesos, la ruta de fabricación o manufacturing route, según queramos llamarlo. Vamos a trasladar ahora estos contenidos teóricos a un ejemplo práctico tomando un producto de nuestro sector y que está pensado para ser fabricado de forma lotificada. Lo que haremos será desglosar el producto por niveles en los diferentes subensamblajes que lo integran. Reflejamos las tareas necesarias para la obtención del producto final desglosamos las piezas hasta llegar a la materia prima que necesitamos para su elaboración. Hacemos el mismo desglose con los diferentes subensamblajes, repitiendo el proceso pieza a pieza y ensamblaje a ensamblaje.
Reflejamos ahora de una forma más clara la estructura de producto en sus diferentes niveles. Si alguien aún se pregunta sobre la importancia de definir correctamente los árboles de componentes y procesos para un producto, solo decir que de la correcta definición de los niveles dentro de la estructura de producto depende el correcto cálculo del EMRP. Y esto evidentemente afectará al departamento de compras, tanto en la adquisición de los componentes que directamente pasan a integrar el árbol de componentes, como pueden ser los herrajes, como la adquisición de la materia prima de la cual partimos para fabricar posteriormente las piezas. De la correcta definición que hagamos de las tareas y de su secuenciación dependerá la programación de la producción, asignación de recursos y finalmente, en última instancia, el cálculo de costes de la fabricación. Además, si consideramos el proceso lógico y por otra parte básico de cómo han de producirse los descuentos en el inventario de la materia prima, cuando se ejecuta la primera de las tareas asociadas a una pieza, o por otra parte el descuento de los componentes que integran un ensamblaje a medida que se ejecutan las tareas del mismo, así como el alta en el inventario de las piezas y ensamblajes tras la última de las tareas asociadas a ellos, hemos de decir que la eficiencia en la gestión de la producción, así como el control de inventario de materia prima, semielaborado hasta el producto final, dependerá en gran medida o básicamente del diseño que hayamos hecho de estos árboles. Indirectamente, la elaboración de toda documentación asociada a la fabricación de un producto que es necesario generar queda perfectamente estructurada, pudiendo ser asignada a componentes o tareas según corresponda. Estaríamos hablando de documentos como pueden ser los planos, las órdenes de fabricación con sus correspondientes instrucciones específicas, definición de ubicaciones en almacén, definición de parámetros de calidad, gestión en la subcontratación ya sea presente o futura de ciertos procesos o tareas y en definitiva la gestión correcta de todo lo que sería la trazabilidad del proceso de fabricación. Puede resultar obvio o redundante decir que ambos árboles de componente y de proceso, al emanar de una misma entidad o producto, han de compenetrarse perfectamente. Pero hemos de decir que es muy posible que aparezcan disonancias entre ambos, disonancias que hay que esforzarse por evitar y en el caso de que éstas sean inevitables, que sean lo menos significativas posible y teniéndolas siempre perfectamente controladas. Hoy día la tendencia extendida a emplear diseño concurrente en el desarrollo y definición de un producto hace que participen del mismo todos los departamentos de una compañía. Pero es cierto que finalmente la definición de los árboles recae sobre el departamento de diseño y de producción. Diseño suele ser el responsable de definir el árbol de componentes, mientras que producción define el de proceso. Y suelen hacer de esta dualidad el común de disonancia entre ambos árboles. La primera de estas disonancias entre los árboles puede surgir por la simple evolución de los procesos productivos a lo largo del tiempo. Bien sean estos cambios o esta evolución empujada por cambios tecnológicos o por simples modificaciones conscientes al sistema original planteado para la fabricación. Es importante que aunque los cambios parten del área productiva, estos sean recogidos y reflejados por diseño en el árbol de componentes. Otra razón para que entre ambos árboles surjan faltas de cohesión es la necesidad por parte de producción de referenciar ciertos semielaborados con el objeto de estandarizar. Podrían ser tanto piezas como ensamblajes que quedarían dentro de la estructura de producto en niveles intermedios y que permiten a producción tanto su gestión a nivel de inventarios como de producción. El problema radica
en que estos elementos no son significativos para el departamento de diseño, puesto que no se integran directamente en los niveles CAS que definen el producto, y por tanto son omitidos del árbol de componentes. Cuando en el departamento de diseño se configura un producto, esta configuración muchas veces dista de la realidad. En muchas ocasiones, la secuencia de montaje reflejada por diseño no se ajusta a la secuencia de montaje que se lleva a cabo en la realidad. Como ejemplo, vamos a ver el montaje de esta cajonera. La secuencia real sería la que vemos aquí. Incluso lo normal es que no se lleguen a montar los tiradores y estos se incluyan en bolsas con la tornillería correspondiente para ser montadas en casa del cliente. La cuestión es que para diseño lo más cómodo es crear un ensamblaje con el cajón completo e irlo incrustando tantas veces como necesite, lo cual va a desconfigurar el árbol de componentes. Pensemos que este ensamblaje nunca llega a existir como tal en la realidad, por tanto no debería aparecer en el árbol de componentes. La fabricación de componentes mediante un corte nesting es un proceso ampliamente usado en tapicería y corte de tablero y va a implicar la producción de diferentes componentes tras la ejecución de una única tarea. Este hecho hace que tras la ejecución de la tarea deban de ser dados de alta en el inventario todos y cada uno de los componentes generados o fabricados en la misma. Por otra parte, el descuento de la materia prima también tiene que ser configurado y esto podemos hacerlo de dos formas diferentes. O bien asignando una cantidad de materia prima a cada componente, o también podemos incluir un descuento total a la tarea, un descuento total de materia prima que va a ir asociado a la tarea, en el caso de que el nesting y los componentes que lo integran estén relacionados de forma biunívoca. No todos los elementos que integran un árbol de componentes y por tanto un producto se determinan de forma sencilla e inmediata. Dejando a un lado los consumibles, puesto que por definición son aquellos elementos necesarios para la elaboración del producto, pero que no pasan a integrarlo, los ejemplos que siempre se suelen poner son la electricidad, las lijas, etc. Existen otros, como pueden ser la cola, que sí que integran el producto final, pero que raramente aparecen en un árbol de componentes, puesto que son tratados como consumibles. Por otro lado, si nos fijamos en los acabados, muchas veces sí que son reflejados en el árbol de componentes, pero otras veces no, dependiendo de la consideración que se haga dentro de cada empresa. Si volvemos a nuestro ejemplo práctico y decidimos considerar los productos de acabado dentro del árbol de componentes, la dificultad más grande, a mi modo de ver, no es el incluirlo en el árbol en sí, sino que sería el medir bien la cantidad de los mismos que se necesitan para cada producto final, ya que de esto dependerá que el cálculo del MRP sea correcto. Otra consideración que podríamos hacer es si el embalaje forma parte del producto final. Y si determinamos que es así, todos los elementos que integran dicho embalaje son susceptibles de aparecer en el árbol y deben de ser reflejados. Con estas premisas, la cuestión que se nos plantea es determinar qué criterios vamos a seguir para decidir si un elemento pasa a integrar el árbol de componentes o no. Y no es que haya un único criterio. Normalmente esta decisión atiende a tres factores. Por un lado, la magnitud económica que representa dicho elemento. El segundo sería la dificultad de gestión a nivel de inventarios, compras y demás. Y el tercero sería la dificultad que podemos llegar a tener para determinar la magnitud que de ese elemento va a ser la que integre el árbol, que muchas veces es difícil de determinar, por lo tanto es difícil de asignar al árbol. Cada empresa o entorno productivo va a realizar una valoración diferente de estos factores y el resultado es que nos podemos encontrar en unos sitios el mismo elemento perfectamente incrustado en un árbol de componentes y en otros entornos productivos ser considerado como un consumible. Dos ideas básicas para terminar.
Por un lado, decir que el departamento de diseño tiene que hacer un esfuerzo por conocer los diferentes procesos productivos, de tal modo que pueda elaborar un árbol de componentes que se integre perfectamente con el árbol de procesos. Y por otro lado, decir que hay que considerar a los árboles como algo dinámico. Tanto árbol de componentes como árbol de procesos tienen que recoger y reflejar tanto cambios en los procesos de fabricación como cambios en el diseño del propio producto.